Listo. ¿Empezamos? Sí. ¿No? ¿Sí? Un segundito. Ok, tú me avisas. Ya, listo. Hola, buenas noches. Como parte de estos conversatorios de la Maestría en Escritura Creativa, hoy tenemos una conversación con Pablo Martínez Pesi. Él es documentalista uruguayo. Se conoce en Lima ciertamente su obra, hasta ahora, su más importante documental es Tus padres volverán, que estuvo en la competencia oficial de documental de hace unos años en el Festival de Cine de Lima. Nada, les doy breve referencia sobre el documental de Pablo. Es un documental multipremiado y largamente visto. Es uno de los documentales más vistos del cine uruguayo. Por ejemplo, a ver, ha estado en muestras en festivales internacionales en Málaga, Río de Janeiro, San Pablo, Lima, Berlín, Sydney, Torino, Marsella, Toulouse, entre otros. Fue elegido por la Asociación de Críticos de Cine Uruguay como mejor documental uruguayo del 2015. Seleccionada para los premios Platino y Fénix, y en el 2016 participó en una gira internacional en más de 26 ciudades de Europa y América, promocionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. Ese es el documental que hace una semana pudimos ver en las clases de técnicas de escritura, de guión, donde tuvimos una conversación mucho más específica, centrada sobre el tema de la escritura del guión documental. Y Pablo ha estrenado en estos mismos días, hace un par de semanas, un documental llamado El viento nos dejará, que básicamente hurga sobre un tornado que azotó una de las ciudades uruguayas, y está preparando desde hace algún tiempo un documental llamado La nieve entre los dos. De todo eso conversaremos hoy día con Pablo. Pero bueno, dado que estamos hablando de escritura fílmica, ¿no? Me gustaría por lo menos compartir, bueno, primero contarles un poco de qué va Tus padres volverán, y luego ver aunque sea el tráiler del documental, para que sea el punto de partida para conversar con Pablo. Eh, Tus padres volverán tiene que ver con un hecho histórico que ocurrió en Uruguay. Como saben, Uruguay, como muchos países de Latinoamérica, como muchos países de Latinoamérica, sufrió dictaduras que provocaron exilios, y el documental tiene que ver con un hecho muy singular, que es que se fletara, ¿en qué año fue, Pablo? En 1983. 1983, un avión que llegó a Montevideo trayendo a los hijos de los exiliados, ¿no? Y este hecho, que a priori puede ser pues como muy interesante, muy político, muy militante, y seguramente muy emocionante para todos quienes participaron en su momento, tiene otros ángulos humanos que son justamente aquellos en los que hurga el documental. Eh, bueno, y tiene que ver con ese hecho puntual del regreso, ¿no? Pero, y sobre todo de la resonancia, de los efectos que tuvo eso para todos esos niños, porque se imaginarán ustedes, ¿no? Imaginen, no sé, saliendo de Madrid, un vuelo donde hay algunos niños de 3, de 5 años, que de pronto se van a separar un tiempo largo de los suyos, y van a llegar a encontrarse con un abuelo o abuela, pero claro, abuelo o abuela es una palabra. Lo cierto es que al otro lado, quien estará, es un sujeto al que no conocen, un extraño, ¿no? Aun cuando haya un vínculo de ese orden. En fin, veamos el tráiler de Tus padres volverán. A ver, un minuto, por favor. Yo era uno de esos niños que venía de Bélgica. Fue impresionante cómo la gente se acercaban, llorando, nos apretaba, nos abrazaba, como si fuéramos ángeles. Nosotros estamos ahí porque nuestros padres no podían volver.
¿Y qué podrían hacer 150 críos, hijos del exilio, que no conocen a sus abuelas, que no han podido estar allí? Entonces, ¿cómo haces para parar un contenedor con alas repleto de niños que vienen a conocer a su familia? ¿Qué rango de militar a cargo de decir no de ninguna manera? Me pasé décadas deseando no estar donde estoy. No tenés identidad territorial, identidad de espacio. Te encontrás con tus padres en un lugar que no conoces, entonces te quedas siempre un poco solo. Un niño de 7 años no sabe y nunca va a entender, por más de que vos lo sientes en un mar y te lo expliques, que esto es importante para el país. Y entonces desde ahí empezaron los problemas, o sea, la búsqueda de identidad. Antes del viaje era belga y después del viaje era belga y algo más. Bueno, ese es el tráiler de este documental que es muy complejo porque hay varios ángulos de intersección, porque no es solamente la reconstrucción o el encuentro, el diálogo con ellos, ¿no? Porque creo que de base en este documental está en juego, por ejemplo, todos esos cambios ideológicos. Nosotros seguramente, porque en el Perú ha pasado lo mismo, ¿no? Hay una generación que producto de los ideales de los 80, de los 70, privilegiaba y ponía en primer término pues el bien público, lo colectivo, la apuesta política, ideológica, ¿no? ¿Qué ha cambiado con el tiempo? Y en el documental, alguna de las cosas que ocurre es que muchos de esos niños les reclaman a sus padres ese viaje bello, político, simbólico, pero que los dañó. En fin, de este documental y de la escritura, porque ese es el objetivo de estas conversaciones de la maestría, conocer la cocina creativa de quienes hacen obra, pues para eso estamos hoy día con Pablo. Pablo, cuéntanos, ¿cómo así surge este documental? ¿Cuál es el germen primero? Y cómo de ese germen primero, de esa primera... de esa primera semilla, que ya nos contarás cuál es, pues se llega a una obra tan intensa como esa. Buenas noches, Pablo. Buenas noches y un saludo para todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es muy lindo hablar de compartir lo que uno sabe y lo que uno ha hecho, porque creo que es también parte del cine, ¿no? Y bueno, sí, cómo surge, ¿no? Todos, bueno, en algún momento, sobre todo cuando hacemos documentales, estamos leyendo noticias, viendo, informándonos, estamos atentos de la realidad que nos rodea, ¿no? Y Tu padre volverá surge de un día normal, después de haber estrenado mi primera película, enseguida haber estrenado mi primera película, sin saber qué era lo que iba a abordar. En mi próxima película me encuentro un informe en la televisión de Uruguay sobre este hecho del viaje de los niños. Yo no sabía absolutamente nada. En el año 83, que fue el año que se hizo este viaje a Uruguay, yo tenía 3 años, entonces era imposible que pudiese recordar ese hecho, y además nunca lo había oído. Es un hecho muy importante en la historia del Uruguay, pero que no sé por qué, dentro del año 83, que fue un año muy importante hablando de democracia, ¿no? de movimientos sociales pro democracia en Uruguay durante la dictadura. La dictadura en Uruguay terminó en el año 85, entonces el año 83 fue un año muy importante de movilizaciones sociales, y este viaje de los niños fue como la frutilla de la torta del año 83, porque estos niños llegaron el 25 de diciembre del año 83 a Uruguay para cerrar el año de movilizaciones importantes que comenzaron con el 1 de mayo, la marcha de los estudiantes, el acto del obelisco de noviembre,
un montón de otras actividades, y esta fue como eso, el gran cierre para mandar un mensaje a favor de la reapertura democrática, del regreso de los exiliados uruguayos que estaban en el exterior. Y bueno, no sabía nada, es un hecho muy importante, pero se discutió muy poco con los años. Incluso lo primero que hago es, bueno, buscar qué información hay al respecto, si hay una película. No había nada, no encontré absolutamente más nada que un par de informes en internet. Y bueno, cómo uno comienza a trabajar, ¿no? A partir bueno, de enterarse de eso y de que no haya casi información. Había algunas notas, como decía, en internet y nada más. Y ahí empieza el proceso, que yo los otros días hablaba contigo y te decía, y le decía a los estudiantes que pensar una película es un proceso, y más en un documental. Y el proceso es muy largo, lleva mucho tiempo y uno tiene que ir como haciendo checks en diferentes etapas y poniéndose a prueba en diferentes momentos, ¿no? Ir tomando decisiones para ir acercándose cada vez más bueno, a los personajes que uno quiere retratar para contar una historia, ¿no? Y en este caso no había información, por lo tanto hubo que hacer una investigación muy grande. Yo los otros días les contaba que yo lo primero que pienso en hacer, para armar este proceso, lo primero que pienso es en qué historia voy a contar, ¿no? Bueno, es la llegada de los niños del exilio a Uruguay, ¿no? En un avión que llegó a Montevideo, que los niños venían de diferentes partes de Europa, que se subieron a 10 ómnibus urbanos, hicieron un trayecto de 18 kilómetros hasta el centro de Montevideo, donde los esperaban, como tú decías, sus familiares, sus abuelos, que para muchos de ellos era la primera vez que los veían. Muchos de ellos llegaban al Uruguay idealizados por su papá y su mamá, y venían a pasar varios días lejos de su padre y de su madre, y con familiares prácticamente extraños, ¿no? Entonces, decir, bueno, en ese momento uno piensa, y bueno, ¿cuál es la historia que quiero contar, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me moviliza para contar esta historia? Eso es muy importante, el por qué voy a contar esta historia, ¿no? O sea, ¿qué voy a contar y por qué? Entonces es un proceso donde uno se va repreguntando qué y por qué varias veces en el proceso de investigación de la película y de escritura, ¿no? ¿Qué estoy contando? Bueno, ¿qué quiero contar? La hazaña política, quiero contar, si cuento la hazaña política, tengo que contar quiénes fueron los organizadores, cómo lo organizaron, toda la trama que hay para armar este viaje en medio de una dictadura, para que no les pasara nada a los niños, o cuento cómo lo vivieron los niños, que fue lo que a mí me movilizó en ese momento. Yo tenía 3 años, veo que llegan al Uruguay más de 184 niños, y el más chiquito tenía 3 años como yo, entonces pensé enseguida cuando vi la nota en la televisión, ¿qué puede pensar, qué puede sentir un niño que abandona su hogar, a su papá y a su mamá con 3, 4, 5 años, 6 años, y tiene que viajar a un país al que se lo han contado en 1000 historias, donde le dicen que tienen una familia, donde dice que tienen abuelos? Muchos de estos niños nacieron sin abuelos, o sea, no saben qué es un abuelo, o sea, si lo saben por un compañerito de la escuela, pero cuando son muy chiquitos no lográs comprender todo eso. Y en una época donde las comunicaciones eran muy distintas a las que son ahora, ¿no? Entonces, a mí me movilizó eso, decir, bueno, ¿cómo me hubiera sentido yo? ¿Qué recuerdos tengo yo de cuando tenía 3 años y mi madre me presentaba a alguien que no conocía? Yo me escondía entre sus piernas de vergüenza porque era un extraño. Entonces, eso es lo que yo quiero contar. ¿Qué quiero contar? Es la mirada de estos niños en el encuentro con el Uruguay. ¿Qué descubrieron ellos en ese encuentro, en este viaje? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué voy a contar esta historia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo quiero transmitir, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy
con esta historia? Eso es muy importante. Cuando decidís decir, bueno, voy a contar esto, ¿por qué lo voy a contar y hacia dónde voy a ir? Es muy importante, y a veces esa pregunta ¿a dónde? Queda media difusa y no está clara, ¿no? O sea, y ese a dónde es muy importante porque es lo que nos va a ayudar a trazar nuestro arco narrativo con el por qué, o sea, por qué cuento esta historia, a dónde voy, qué es lo que quiero yo, qué es lo que quiero contar de la historia, hacia dónde voy a movilizar al espectador con esta historia, a dónde quiero llegar. Y es muy importante, uno a veces lee proyectos, lee guiones, lee historias distintas, y no está claro cuál es el desarrollo y cuál es el final de esta historia, ¿no? Y por eso que digo que todas estas preguntas son parte de este proceso que uno necesita ir haciéndose varias veces, o sea, porque elijo el tema, ok, el tema en Tus padres volverán es la identidad, cómo estos niños descubrieron su identidad, ese Uruguay, el ser uruguayo, los más chiquitos lo descubrieron y los más grandes lo sellaron, lo reafirmaron, decir, sí, yo, porque venían chicos hasta 17 años, entonces esos de 17, 16, 15, 14, que se habían ido con 7 años, 8 años de Uruguay, ya venían a reencontrar el Uruguay que habían abandonado, el barrio, los abuelos, los tíos, que era una situación, y a mandar un mensaje claro que era lo que los padres les habían venido diciendo, que era importante este viaje y por qué era importante, y si le ponían un micrófono adelante, qué era lo que debían decir. Y los más chiquitos, todo lo contrario, o sea, los más chiquitos venían realmente, como decía, a descubrir un universo que ellos no les pertenecía. Entonces, ¿y cómo lo hacen propio? ¿No? O sea, cómo hacen propio este Uruguay y cómo otros lo reafirman en su historia de vida, ¿no? Entonces, el tema de la identidad era algo que también es importante. Cuando uno está escribiendo una historia, es importante establecer cuál es el tema de esa historia, ¿no? Porque uno va como sellando, como decía Chex, les va dando a ciertas cosas que van ayudando a tener las ideas claras para el momento de, cuando llegue el momento del guión, de escribir el tratamiento de la historia, tenerlo claro, decir, bueno, yo sé lo que quiero hacer y qué voy a poner en esta hoja que me va a ayudar a llegar a esos objetivos que me he trazado, que me he propuesto, perdón. Entonces después viene el cómo, ¿no? Primero el qué, después el por qué, después el a dónde, después el tema, y después cómo lo voy a contar, ¿qué es eso, no? ¿Cómo lo voy a contar? El género, la forma, el argumento, el estilo, los personajes, entonces vas definiendo un montón de cosas para poder llegar a lo que vos querés, ¿no? Uno tiene que decidir el enfoque que va a tener la historia, ¿no? Desde qué punto de vista uno lo quiere abordar. En este caso, en Tus padres volverán era desde el punto de vista de los niños. 6 de estos chicos que cuentan desde el hoy lo que vivieron en aquel momento y cómo les transformó sus vidas. Entonces, cuando yo decidí quién iba a ser parte de esta historia, o sea, qué es lo que yo quiero contar de esta historia, que es la mirada de los niños, cómo lo vive un niño, está claro que el punto de vista va a ser de esos niños, y no va a ser el punto de vista de los papás, ni de los organizadores, ni de los políticos españoles, ni de los uruguayos. Estos niños van a abordar este tema desde sus recuerdos, desde su verdad. Cada uno le va a contar cómo lo sintió y cómo lo vivió. Y una cosa muy importante es, si ellos lo dicen, es lo que ellos, es cierto. O sea, para mí, si alguien afirma una cosa, es esa persona que lo dice, y si hay otro que dice que no es así, es ese otro que lo afirma desde otro lugar. Entonces generás un relato coral de estos 6 niños que en ciertos momentos de la película son apoyados por otros relatos secundarios, que son los de sus papás, de algunos de sus papás,
y un solo organizador del viaje, nada más. Pero el relato completo es de ellos, en esta película que dura 84 minutos, y que a través de ese relato coral vamos viendo desde sus diferentes historias, diferentes lugares, diferentes experiencias, se va armando esta construcción de un viaje de unos niños de Uruguay que llegan a un país y qué pasa una vez que llegan a ese lugar y cómo se transforman sus vidas para siempre, ¿no? Con cosas positivas y negativas como nos pasa a todos. Entonces, después de definir el cómo, uno de vuelta vuelve hacia atrás y dice ¿por qué? ¿Por qué lo quiero contar así? ¿Por qué es el punto de vista? Por eso es que digo que este viaje, este proceso es para replantearse y cuestionarse muchísimas cosas una y otra vez. Y cuanto más ese proceso se trabaje, mejor va a ser al momento de escribir el guión. ¿Por qué voy a contar esta historia de esta forma? Con este punto de vista, con este abordaje. Y luego, una vez más, se vuelve a preguntar uno, ¿a dónde? ¿A dónde quiero llegar una vez que defino por qué lo voy a contar así? El objetivo del documental, su premisa y su público. O sea, ¿quiénes me interesan que vean esta película? En este caso, ¿qué pasa? En Uruguay es un tema, esto es como un hito en la historia del Uruguay, que muchas personas, fue aparte que al venir un 25 de diciembre y en las finales de año, para muchas personas en el Uruguay se les perdió de la memoria, ¿no? Y muchos no se enteraron, otros se enteraron y fueron a la Rambla, que fue multitudinaria la llegada de los niños, pero se fue perdiendo, diluyendo con otras cosas con el paso del tiempo, ¿no? Y obviamente después, esto fue en el año 83, en el año 85 volvimos a la democracia, hubo una reapertura democrática y por lo tanto había que abordar temas urgentes, entonces toda esa urgencia también fue como olvidando estos hechos para la sociedad, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde voy a movilizar al espectador? Hacia cuál es el público objetivo. Y entonces, por un lado uno piensa, ok, el uruguayo, muchos lo recuerdan y otros no. Entonces es importante rescatar esta historia, y es importante rescatarla aportando algo más, que esto es muy importante. Yo cuando pienso en una historia, pienso en qué quiero aportar realmente. O sea, ¿quiero de vuelta contar lo mismo que sabemos todos, o puedo contar otra cuestión, otra cosa? Por ejemplo, no sé, ¿voy a contar la historia de Luis Suárez, que ya la conocemos todos? ¿O de repente hay una historia dentro de la historia de Luis Suárez que, además de contar su historia de vida, puedo contar algo que nos aporte a todos y nos haga conocer mucho más de ese personaje, por ejemplo, ¿no? Y en este caso es eso, ok, para mí hay una cosa muy clara, el viaje de los niños se iba a contar solo la historia, porque esta historia de identidad parte del viaje de los niños. Entonces, a mí no me interesaba abordar en concreto datos históricos y hacer referencia a cómo se organizó, con detalles y todo, porque si abordo eso le quito protagonismo a lo que yo quiero, entonces tengo que definir eso, la mirada de los niños, ¿no? Y además decir de que yo creo que uno no puede contar todo, y sí dejar que el espectador pueda investigar después de ver la película, que uno le pueda picar un poquito y decir, bueno, quiero saber más. Por ejemplo, tú ahora viste mi película, mi última película, El viento nos dejará, que trata sobre un tornado que atravesó mi ciudad natal, en Uruguay, mi ciudad que se llama Dolores, un tornado enorme, como esos de las películas que uno parece que solo existen en esos lugares, en las películas, nada más, y atravesó mi ciudad de lado a lado, devorando todo lo que había, y la partió al medio, y fue un desastre. Y 5 años después decido abordar esta historia del tornado, pero desde la mirada de 12 protagonistas, 12 resilientes,
que hablan sobre cómo un hecho como esto te trastoca, te cambia la vida y te hace pensar en muchísimas cosas y te hace ser resiliente y salir adelante. ¿Cómo una persona puede abordar eso? Y Joel, muy amablemente, fue como un asesor de montaje de la película. Yo partí a Joel el segundo corte de la película, ya bastante avanzado, donde uno empieza realmente a trabajar más en concreto y en detalle muchísimas cosas, y bueno, Joel, lo puedo decir, la vio, y lo que le pasó a Joel es que enseguida fue a internet a buscar más información sobre este hecho. Entonces yo creo que es importante que nosotros definamos, sí, qué es lo que queremos contar, y también dejemos que el espectador tenga como una cuota de investigación, o sea, que no tenemos que poner todo en la película, sino dar la oportunidad de que el espectador, sembrar como algo, una cosita en el espectador para que le interesó la historia y salga y lo busque, hoy que tenemos la posibilidad. Y en este caso era eso, es por un lado, traer a la memoria, al presente, este hecho tan importante para el Uruguay y para el uruguayo, hacérselo conocer a los uruguayos que no lo conocían, y sobre todo, que ahí voy de vuelta al punto de vista, desde el lugar donde voy a contar la historia, que tenía que ser tratar de que esta historia fuese universal. ¿Y cómo se volvía universal y no una historia uruguaya? Hablando de la identidad, de la migración, que todos, como decía Joel, hemos pasado por o sea, nuestros vecinos, nuestros abuelos, han pasado por un proceso migratorio, corto o largo, la distancia, pero todos hemos tenido o tenemos un familiar que vive en otro país y que se ha exiliado o ha migrado, y entonces ahí la película, al hablar de la identidad y de la migración, del exilio, se vuelve una película universal. Y el hecho del viaje es simplemente, lo político queda casi de lado para focalizarse en los dramas familiares y los dramas de identidad de cada uno de estos niños, que es lo que muchas personas viven a diario en el mundo. Joel decía que la película ha recorrido muchos lugares, y es cierto, y yo pude recorrer muchos lugares con la película, y era impresionante cómo personas que no eran uruguayas se sentían muy conmovidas con la película, y ahí es cuando uno dice, ok, hice bien los deberes, el trabajo estuvo bueno, y sí, después de la película alguien preguntaba cómo fue que se armó el viaje, qué implicó para el Uruguay, y bueno, y uno lo puede contar, o si no, la gente lo busca por internet, ¿no? Pablo, Entonces, perdona que te sí, interrumpa en este momentito, no quiero dejar pasar algo. Has contado de forma bastante minuciosa todo el proceso, ¿no? Sí. Por el que seguiste en Tus Padres Volverán, y nada, yo estaba pensando por asociación algo que habíamos visto con los alumnos que llevan este ciclo, el curso Técnicas de Escritura, de Guión, y pudimos ver el proceso que siguen los hermanos Dardenne en su película El Niño, ¿no? Uh-huh. Yo tengo el diario que publicó Luc Dardenne, y entonces lo compartimos en clase, y fue bien interesante ver cómo, claro, algunos pueden tener una claridad rápida, también vimos, lo comentamos en alguna clase, como por ejemplo Paul Schrader, el guionista de Taxi Driver, ¿no? Antes de empezar la escritura del guión tiene una idea muy clara, ¿no? ¿Esta película de qué va? De la soledad. Así como tu película va sobre la identidad, Schrader rápidamente dice, va sobre la soledad, ¿no? Porque a partir de sus propias experiencias personales, que la mujer lo había dejado, que había estado viviendo en un taxi metido y alcoholizándose y viendo películas porno durante un tiempo largo, y de pronto de ese tema, ¿no? Transita, como plantea él, a la metáfora. Dice, bueno, ¿y esa soledad en qué se encarna? Y piensa entonces, claro, en un taxi. Un taxi es como una especie de ataúd de metal, un ataúd de metal ambulante, ¿no? Que deambula por ahí. Y esa claridad, por supuesto, la reconocemos en Taxi Driver, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese sentido, nos pareció muy interesante ver el caso de los Dardenne en su película El Niño, porque claro, son unos directores que están
ya habían ganado la Palma de Oro de Cannes en el año 1999 por la película Rosetta, ¿no? Y recién en la tercera escritura del guión descubren realmente de qué va la película, ¿no? En el guión, perdón, en el diario de uno de los guionistas, uno se entera de todos los rumbos que han tenido, ¿no? Entonces, pareciera que para algunos creadores, algunos parten de una idea muy clara inicial, pero otros, como tú lo señalabas al inicio, lo descubren en el proceso. Y es interesantísimo ver que una película como El Niño, ganadora de la Palma de Oro de Cannes del año 2005, encuentra que en el fondo, para quienes conozcan la película, es, digamos, ese tema sería la paternidad, ¿no? Y desglosado de manera más fina la asunción de la paternidad, es decir, de la responsabilidad, porque esa película trata de un delincuente que tiene su pareja, que de pronto se le aparece ya con el niño y este lo acaba vendiendo, ¿no? Y en cierto momento, él acaba asumiendo la responsabilidad, es decir, la paternidad, a partir de defender a un pilluelo cómplice suyo, ¿no? Eso es estructuralmente la película. Pero lo fascinante de conocer justamente, y a eso van estos conversatorios, la cocina de los autores, es como, por ejemplo, a eso arriba recién la tercera versión. Es alucinante, y para los alumnos de la clase fue alucinante, ver, por ejemplo, cómo su primer guión, el primer guión iba a otra cosa, no tenía nada que ver con la película. Y recién en la tercera versión decantan, ¿no? Y encuentran ese corazón que algunos lo pueden formular muy rápidamente. Y bueno, eso es lo que me parecía, lo que quería comentar, ¿no? Y me llama la atención la claridad con la que tú, pues, te planteas estructurar tu documental, ¿no? La claridad con que te planteas las preguntas. Y por otra parte, una cosa que me llamaba la atención mucho era la mirada, ¿no? Escucharte, porque claro, espero que algunos de que están presentes habrán visto la película, y en todo caso se me ocurre que, por lo menos a los que están presentes, Pablo, una vez que termine la sesión, ¿te parece si podemos compartirle el link de tu película para que esta conversación se carnalice más? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, te decía que una de las cosas que me llama mucho la atención es esa pregunta que te haces, ¿no? Yo en el 85 tenía 3 años, y a los 3 años yo era un niñito tímido que se escondía en la falda de su mamá. Y entonces, ¿qué hubiera pasado conmigo si yo a los 3 años hubiera tenido que hacer un viaje transatlántico como ese, y de pronto arribar y conocer a unos sujetos a los que no conozco? Y creo que esa fragilidad de la mirada está en la película, porque claro, más allá de todo esto, a mí en lo personal, bueno, creo que a veces existen tantas películas como espectadores, pero a mí en lo personal, yo me quedo con estos hombres, muchos quebrados, ¿no? Quebrados por ese hecho, recompuestos, resilientes, lo que quieres, pero con esa huella indeleble de la fractura que la arrastran y que incluso les permite ser padres amorosos, sí, pero desde la conciencia la fractura, ¿no? Sí. Así que, pues nada. Sí, a veces eso surge, a mí me pasó en esta película concretamente inmediatamente, ¿no? Pero puede ser que sí que pase la tercera versión, y es válido, porque en el documental todo puede cambiar siempre. Uno puede imaginarse una historia tal como una lo pensó, pero pueden pasar cosas que querías lograr y no las logras, porque la vida de los personajes cambia, porque no es una ficción, tú no los manejas. Ellos hacen lo que quieren, y les pasan cosas. Entonces, puede ser que cambie a favor, como el caso de Guzmán con sus hijos, que cuando yo lo conocí, lo entrevisté y todo, él no tenía sus hijos, y para cuando hicimos Tus padres volverán, él tenía sus hijos, sus 2 hijos, y eso fue algo muy favorable para la película, y que bueno, yo creo que lo supe explotar y usar bien en la película, para hablar de su paternidad y sus conflictos. Yo creo que a él le ayudó mucho también, como haber sido papá y poder abordar esos temas. Entonces, el documental todo cambia,
todas estas cosas que uno se va, por eso que es un proceso y que va uno reflexionando y pensando. A mí en este caso me atravesó de entrada la idea, punto de vista, de cómo, y cuando fui investigando, cada vez que hablaba con algún organizador, que fue lo primero que hice en esta película fue hablar con los organizadores, con la gente que trabajó para hacer este viaje en realidad, porque no había nada más que algunas notas de diario o de internet que habían levantado algún portal, pero no había ningún libro ni nada. Entonces necesitaba armar la historia desde diferentes ángulos bueno, porque estaba la memoria de las personas, ¿no? Y unos te decían, fueron 120, y otros te decían, no, fueron tantos niños, llegaron tal día y llegaron tal otro día. Entonces, eso hace que, bueno, uno tenga que armar, y después, en el proceso, todo puede cambiar en la historia. Y sobre todo en el documental, y es lógico que cambie, y uno tiene que estar preparado para que cambie, y hacer todo esto, y hacerse todas estas preguntas, y escribir para tener las ideas claras, es lo que uno, en el momento del rodaje y del montaje de la película, sabe hacia dónde va y lo que quiere hacer. Y si algo sucede durante el rodaje, que uno, ya vamos a hablar de la escritura en concreto, ¿no? Pero se plantea universos o situaciones que a uno les gustaría, a veces se concretan y las puede lograr, y a veces que no, y bueno, cómo uno, haber trabajado tanto previamente, puede tomar decisiones sobre la marcha. Y en el documental, si bien uno escribe un guión, ¿no? Puede escribir un guión, también se sigue escribiendo durante el rodaje, y se termina de escribir en el montaje. O sea, no hay nada cerrado. En una ficción uno tiene más claro qué es lo que quiere, la estructura, qué es lo que va a decir el personaje, cómo lo va a decir, en qué momento, cómo es hay un montón de personas que trabajan, desde el director, el actor, el arte, el fotógrafo, todo para que se cuente lo que el director ha trabajado durante meses. Pero en el documental se sigue escribiendo en el momento, uno puede planificar todo, pero se reescribe en el momento. Entonces, a mí, yo hablaba les voy a nombrar nomás, de documentos que para mí son muy importantes. Escribir una buena sinopsis, escribir la motivación, porque el por qué yo estoy contando esta historia, y cómo me involucra a mí esta historia con la historia real, ¿no? O sea, cómo involucra a mí, cómo involucro yo con la historia, perdón, cómo me afecta a mí la historia y qué es lo que quiero que le pase a los demás. Eso uno escribe en la motivación del proyecto. Y después viene un documento que es para mí fundamental, y que es como el alma del proyecto, que es el tratamiento. El tratamiento en el documental es fundamental, porque está el tratamiento narrativo, es que cuando uno cuenta la historia como si le estuviera escribiendo un cuento totalmente de forma literal, em, eh, contada por completo con todos los detalles, los personajes, las locaciones, se escribe en prosa, es de carácter narrativo descriptivo. Entonces ahí uno cuenta todo, mucho más de lo que la propia sinopsis de la historia te puede dar. Y ahí yo, en el tratamiento, sí, lo que hago es colocar pequeños fragmentos de los testimonios de los personajes, porque a mí me parece que lo hacen mucho más creíble, y uno puede trasladarse a lo que, al leer la palabra del personaje, a lo que puede estar sintiendo ese personaje. Y después está el tratamiento audiovisual, que es un tratamiento más técnico. Ahí sí se habla de la propuesta de fotografía, la propuesta de montaje, de sonido, se habla más en detalle de todas esas cosas. Y una vez que uno ya completó todo eso, y tiene varias versiones del tratamiento, de donde uno va repensando el por qué, cómo, ¿no? Hacia dónde va, cómo es la estructura de la película, el arco narrativo y todo, ahí da paso al guión de documental, que yo contaba los otros días que
mis guiones son hoy en día como los guiones literarios de una ficción. Y como son notas mías, como lo hago prácticamente casi como notas personales, porque es muy raro que un fondo te pida el guión de un documental. Los fondos lo que hacen por lo general es pedirte si el tratamiento, les interesa mucho más el tratamiento que el guión. Eh, yo, bueno, me hago así algunos apuntes técnicos, pero sí lo escribo todo de una forma literal de lo que sucede, ¿no? Como decía, es, eh, describiendo todo y con diálogos, ahí sí, con todos los diálogos, y bueno, y hay como pequeñas notas mínimas de técnicas que me sirven a mí, pero es fundamental todo el proceso para llegar, porque entonces cuando uno empieza a escribir el guión, lo hace de una manera mucho más clara y más rápido, ¿no? A mí me funciona muchísimo, por lo menos. Pablo, tú estás, tu siguiente documental es La nieve entre los dos. Sí. Seguramente cuando esté terminado, en fin, uno nunca puede saber el recorrido que va a tener, pero teniendo en cuenta que que compitió en el Festival de Cine de Lima, ¿no? Es muy probable que seguramente pueda formar parte y que seguramente lo veremos en algún tiempo. Cuéntanos de qué va y cuéntanos de qué va, cómo surge, ¿no? Que claro, nos has contado minuciosamente el proceso de una película que ya está hecha, pero por ejemplo, ahora mismo estás inmerso en otro proceso, ¿no? Bueno. De algo que todavía no existe, de algo que es inacabado, ¿no? Bueno. Cuéntanos el germen primero y los cambios en que estás ahora mismo afrontando en esa creación y escritura. Bueno, sí, está bueno eso porque es algo que a uno le está pasando. Yo hace 6 años que estoy trabajando en esta película, ya tendría que estar montándola, pero por el COVID tuve que parar año y medio, entonces ya ahora tendría que estar montándola y el año que viene tendría que estar estrenándose, entonces ya se va a estrenar en el 2023. Pero bueno, surge también por estas cosas de la vida casuales que suceden y que uno no las busca a veces. Yo creo que son historias preciosas como la de Tu padre volverán o esta, que le llegan a uno sin querer. Yo estaba presentando Tu padre volverán en Estocolmo, y después de la función, con coloquio del director, siempre se acerca la gente a hablar, y se acercó Inés, que es la protagonista de La nieve entre los dos, a decirme que ella tenía más de 200 cartas escritas con su papá, y que había querido escribir un libro muchas veces, pero que no es escritora y que nunca le sale, y que al ver Tus padres volverán, que a ella, a su madre le plantearon en su momento viajar en el avión, que ella y sus hermanas viajaran, y tuvo miedo y no las mandó, y que se sintió muy identificada con el relato de esto, de identidad y de migración, de exilio, perdón, de los niños. Entonces me dice, quizás a vos te interesa hacer una película con estas cartas. Y entonces, en ese momento, bueno, le pregunté, ¿no? Y bueno, ¿por qué te interesaría a ti hacer una película? Entonces ella me dice, porque yo quiero denunciar la dictadura. Inmediatamente le dije, entonces no me interesa. Y se quedó mirándome como sorprendida, ¿no? Decía, que este loco, ¿cómo no le va a interesar denunciar la dictadura, los derechos humanos y todo? Y me dice, perdón, y le digo, lo que me interesa a mí es tu historia, como la de los niños, porque yo creo que la dictadura se denuncia sola en tu historia, sola, al contar tu historia se va a denunciar sola. Entonces la historia es la de una niña que se exilia a Suecia con su papá, con su mamá y sus 2 hermanas, a un pueblo que está a 1200 kilómetros arriba de Estocolmo, a unos 400 kilómetros del Círculo Polar Norte, un lugar donde es nieve durante todo el año, muy poca luz en invierno, y ella viaja desde el Río de la Plata a ese lugar a vivir. Y ahí, en ese lugar, comienza a escribirse más de 200 cartas con su papá, que quedó preso en el penal de Libertad, en la cárcel, porque era tupamaro, y estaba preso con los presos políticos de Uruguay. Y durante 11 años se escriben más de 200 cartas en las que estos dos personajes comienzan, padre e hija, a conocerse primero, y después a tener una relación.
porque ella, bueno, tenía 11 años cuando se fue, pero su papá ya hacía años que estaba preso, los contactos que habían podido tener no habían sido muchos, y entonces se empiezan a conocer, y ella intenta ser la hija, mandarle todo contarle su mundo, su universo, su día a día, a un papá que estaba encerrado en una celda de 3 por 2 metros, y su papá intenta ser el papá que no puede a través de esas cartas, estimularla a que sea buena hija, que estudie, que ayude a la mamá, que ayude a las hermanas. Entonces, para mí es una historia de amor, esta película. Es una historia de relación entre estos dos personajes, que bueno, no les quiero contar mucho más, pero bueno, en algún momento quizás se logran encontrar. Pero sí es importante decirles eso, ¿no? Bueno, cómo fui trabajando todo esto, ¿no? Con todas estas preguntas que siempre me hago, y bueno, y decirles que ha habido cambios, o sea, yo ya, obviamente ya he escrito todo el tratamiento, todo el guión, gracias a una recomendación de Joel que me inscribiera en una beca en Italia. Me inscribí, quedé seleccionado en esa beca y pude escribir todo el guión, la beca Bogliasco, pero yo llegué ahí ya con todo un trabajo de años, de haber ido como 3 veces sí, 3 veces a Estocolmo, a reunirme con Inés, a grabar charlas, a desgrabar las charlas y escribirlas en hoja, en Word, para luego poder usar todos esos diálogos para el guión. Entonces llegué a escribir el guión ya con un tratamiento bastante trabajado, y que obviamente después sigue cambiando, y han sucedido cosas en estos últimos tiempos que también han hecho que yo haya tenido que cambiar cosas en el guión, para poder contar la historia, con estos cambios, estas transformaciones que tienen los personajes. Entonces, a veces yo decía los otros días que uno a veces se amarga porque pasa el tiempo y no logra conseguir la financiación para filmar la película, pero también sé que en el documental a veces pasan cosas y el tiempo va transformando a los personajes y los hace más sabios y los hace conseguir objetivos y que la vida cambie, bueno, para bien quizás, a veces de la película, y a veces no tanto para bien, que también uno se va transformando, ¿no? Me involucro muchísimo con mis personajes, para mí es muy importante, es conocerlos a fondo, armar una relación, y, y bueno, y sé que cambia, o sea, cuando yo estaba filmando Tus padres volverán, había elegido personajes que estaban, algunos en Uruguay y otros en Europa, y lo que sucedió fue que 2 de los que estaban en Uruguay, mientras yo estaba filmando la película, decidieron irse de Uruguay a vivir a otros países. Y en el medio, también fue una película que la filmamos en 2 años, esa dilatación por no conseguir fondos, por ir filmándole a poquito, hizo que sucedieran estas cosas, y creo que también habla de eso, de que a muchos de ellos todavía no tienen su lugar en el mundo, quizás hoy, ya con el paso del tiempo, han logrado establecerse en algunos lugares y formar una familia, pero en ese entonces todavía no, eran mucho más jóvenes, han pasado 10 años, perdón, 10 no, 7, 8 años de cuando comencé a filmar la película, y entonces sí, hoy en día los conozco, tengo relación con todos, y sé que sus vidas han seguido adelante, y bueno, en ese momento me sirvió. Entonces es eso. En el documental está bueno trabajar bastante la previa, escribir un buen tratamiento, definir bien las cosas y después abordar el guión, y bueno, y sabiendo que todo puede cambiar durante el rodaje, durante el montaje, durante la investigación. Pablo, no quiero dejar pasar algo que has dicho, la claridad con la que a Inés le dices, ¿no? Se te acerca y te dice, tengo 200 cartas, mira tú, somos uruguayos, yo estoy en el exilio, por Dios, yo soy uno de esos tus personajes, y que tú le preguntes, ¿y por qué quieres hacer esa película? Y que te conteste para denunciar la dictadura, y que tú muy claramente le digas, entonces no me interesa. Porque creo que
en eso que llamamos el documental de autor y el tuyo lo es, lo que importan no son los hechos, lo que importan son los personajes, ¿no es verdad? Exacto. Y cómo, en todo caso, la historia se refleja a través de esos personajes, cómo se refracta a través de esos personajes. Eso me hacía pensar en un documental que seguramente, en todo caso te lo recomiendo, Pablo, no sé si has visto el documental, se llama Volver a Mer, de una documentalista peruana llamada Judith Vélez. No, Eh, eh, una cosa que me parece fascinante de este documental es, digo, a ver, seguramente yo, como todos los que están formando parte hoy día de esta charla, conocen pues la historia de lo que pasó del conflicto armado interno en el Perú y que se murieron 70.000 personas y que durante 20 años, etcétera. Y seguro algunos lo conocemos más. Yo estoy embarcado en una trilogía fílmica del conflicto armado, entonces leí un montón y por supuesto, ¿no? Pero cuando yo vi el documental, una cosa que me pareció fascinante es, conociendo tanto de ese hecho histórico, ese documental tiene una capacidad de sacudirte de manera impresionante, porque claro, una cosa es que te cuenten, ¿no? Cuando tú denuncias, dices 70.000 muertos, y uno dice, ah, mira, bastante. ¿Cuántos hay en un estadio? Ah, como 2 estadios llenos. Por Dios, qué cantidad de gente, ¿no? Solamente te cuento un detallito de ese documental, por ejemplo, que es una parte conmovedora. El documental tiene que ver con el dispositivo del documental es, la directora ha contactado a 3 fotógrafos que cubrieron el conflicto armado interno durante esos años y que hicieron fotografías, ¿no? ¿Verdad? Y entonces les propone, oigan, ¿qué tal si viajamos a Ayacucho, que fue el foco del conflicto armado en aquellos años, con las fotografías e intentamos contactar a esos hombres o mujeres a los que ustedes fotografiaron, ¿no? Ese es Creo el que dispositivo del documental. Y claro, hay uno, a mí en particular, hay un segmento, un fragmento de una mujer, la encuentran y le dicen, usted es esta mujer, sí, pero y esto, y cuenta la mujer, ¿no? Ah, dice, bueno, ese día, sí, justo ese día yo me había casado. Esto es poco después del matrimonio, ¿no? Y ese día, pues, entraron los senderistas, ¿no? Y degollaron a mi marido, a mi abuela, a mi papá y a mi hermanito. Y uno dice, por Dios, o sea, en el relato que te está contando esa mujer de una persona, de un personaje, uno puede sentir con mucho más intensidad ese drama, porque está siendo atravesado en una persona, ¿no? No es una enunciación abstracta y genérica de 70.000 muertos, no, por Dios. Esas 4 o 5 muertes de esa mujer golpean más, ¿no? Y eso es sí. exactamente lo que tú nos estás diciendo. Ahora Cuando esta me mujer no me acuerdo. interesa la dictadura. No, no, me acuerdo, lo vi, el documental es maravilloso, sí lo vi. Yo para los nombres a veces, y uno que ve tanta cosa a veces no, pero sí lo vi maravilloso. Y en esto me parece que sí, a través del relato de nuestros personajes está la historia, que se cuenta todo. Y bien lo dijiste vos y queda muy claro. Y, por ejemplo, ahora cuando la película que acabo de estrenar, del tornado de mi ciudad, que les contaba, lo que yo decidí que fuera a través de la palabra, es una película de entrevistas, donde están las personas, están una a una, 12 testimonios seguidos. Y una de las cosas que yo quería escapar es al relato que todo el mundo conoce hasta el día de hoy, que había sido el de los medios masivos de comunicación, la televisión, todo el internet, en la época del WhatsApp, que se enviaron muchísimos videos. Entonces, lo que quedó es la imagen de la tristeza, de la desolación, de la incertidumbre, del destrozo, todas las notas que uno puede encontrar en YouTube y lo que quieran buscar después, lo van a poder encontrar después de esta charla. Entonces, ¿qué es lo que no había? Era el relato de las personas que lo habían vivido y cómo lo vivieron 5 años después. Y a través de ese relato está in situ el tornado, está cómo le afecta, cómo uno lo supera, cómo uno habla de la pérdida, de la reconstrucción. Y entonces eso es lo que no había. Y eso es lo interesante de todo. Y por eso que la película solamente yo decidí que tuviese, y esto también fue una decisión bastante desde el inicio casi, que la fui puliendo, de que a la mitad de la película iba a estar la secuencia donde yo iba a mostrar cómo era el tornado, y cómo pasó por la ciudad y cómo la destruyó. Y es una secuencia de 4 minutos, o 3, casi 4 minutos. Y luego está la voz, solamente el relato y unas fotografías que acompañan
esos relatos nada más, en silencio. Y eso fue surgiendo, bueno, lo de la fotografía surgió durante el montaje, pero sí la secuencia sabía muy bien casi desde que fui definiendo estos temas, el por qué, cómo, hacia dónde voy, que esa secuencia iba a estar ahí en ese momento, ¿no? Que es un momento dramático donde uno, después de escuchar 6 relatos, dice, ah, lo que están diciendo estas personas tienen razón, fue real y existe. Entonces es muy importante la palabra y cómo las historias de nuestros personajes narran o describen ese universo en el que les tocó vivir en el pasado o les toca vivir en el presente. Entonces uno puede abordar esos hechos desde el relato de ellos. Exactamente, sí, es el peso del personaje, creo, ¿no? Totalmente. Sí. Pues bueno, ya nos estamos acercando al fin de esta muy simpática conversa, Pablo. No sé si los que están ahora presentes quieren hacerle alguna pregunta. Adelante a los que quieran, sin ningún... Estoy en Uruguay, no les voy a morder. No voy a ser como Suárez. Estoy lejos. Anímense que tenga alguna pregunta y si no, todo bien. El mayor deseo de suerte Bueno, pues, en lo que hagan, ¿no? Es creo importante hablar, Joel, de eso, de la investigación, ¿no? El proceso de investigación para lo que sea que uno vaya a hacer, si es un libro o es una película, lo que sea es muy importante. Brenda, Hola, adelante. ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joel, Pablo? Mucho Pablo, gusto. yo viví muchos años en Uruguay. Es mi paisito, yo le digo, ¿no? Porque te lo viajas en 6 horas. Es un país hermoso, hermoso. Conocí a Benedetti en tu país. Es mi segundo país. De verdad te felicito. Tengo muchas ganas de ver tu trabajo y hay puntos que has dicho que son súper interesantes, que Joel también como que los confirmaba, ¿no? Hacer de tu historia algo universal, eso me pareció muy interesante, contar, y es interesante y es se contradice un poco con lo otro interesante que decías, que es contar algún detalle que no se sepa, pero que hable más. Entonces, ¿cómo al contar un detalle lo puedes hacer universal? Creo que ahí está la genialidad, ¿no? Me pareció muy, muy interesante. Muchas gracias. No, gracias a ti. No, bueno, es el tema, es la elección del tema. Cuando uno elige el tema, eh, tiene que pensar en eso, digo, bueno, ¿qué voy a contar? Si yo hago esta historia para los uruguayos y la transformo en un panfleto político, que describa la causa política de ese entonces y todo, va a ser interesante para algún historiador internacional, para alguien que le interese la política o que esté investigando, pero no para el resto de la gente, incluso para el propio uruguayo no iba a ser interesante. Lo interesante es hablar de temas que nos involucran a todos, que nos atañen a todos. Y por eso, o sea, ¿qué hay detrás? Yo creo que detrás de toda gran historia hay una historia mucho más poderosa. En este caso, es esta gran historia del viaje de los niños. Hay una historia muy poderosa que es la historia de identidad de cada uno de ellos, el punto de vista. Detrás de la historia esta del tornado, que es un gran tema para el Uruguay, y que quizás ustedes digan, bueno, pero catástrofes hay en todos lados. Bueno, ¿cómo lo puedo volver más universal? Porque es cierto, catástrofes hay en todos lados. Bueno, hablemos de la resiliencia. El tema de la película El viento nos dejará es la resiliencia. Entonces, la resiliencia está en todos nosotros. Yo digo que tornados nos pueden tocar a todos en el día a día. Un familiar que está grave, o un accidente, o pérdida del trabajo, o lo que nos pasó con el COVID. Entonces, cómo estas personas que les tocó vivir algo muy dramático en sus vidas, como un tornado que les devastó su hogar, la historia familiar se pierde, las fotos, las cosas los tesoros familiares que uno tiene se los lleva al viento. Entonces, cómo uno reconstruye esa historia y reconstruye su vida a partir de que todo está en el suelo. Entonces, eso, por ejemplo, El viento nos dejará es una historia que
nos anima a todos a pensar y reflexionar acerca de nuestra vida y hacia dónde va nuestra vida y qué tenemos, y cómo esta gente que perdió todo puede salir adelante. Entonces ahí la web universal, ahí la historia se vuelve no solo de la localidad de Dolores, los doloreños, y la gente de Uruguay que ayudó a que la ciudad se reconstruyera. No, hablo de la identidad, hablo de la resiliencia, y todos nos podemos sentir tocados sobre eso. Entonces, cómo detrás de cada historia, o cómo puedo contar algo de lo que no se ha hablado. Y en Uruguay lo que no se había hablado es de cómo estas personas superaron el hecho. El periodismo, la prensa, al año del tornado volvió y hablaron de lo mismo, hablaron de la destrucción, hablaron de las pérdidas, pero no hablaron de la reconstrucción, de salir adelante, de lo que uno siente. Y uno en el cine tiene el tiempo y el espacio y se lo da para abrir este espacio de diálogo, para abrir salir de ese relato ya construido y mostrar algo nuevo. Eso es lo importante. Bueno, acabo de compartir en el link del documental de Tus Padres Volverán. Ahí vas a poder, Brenda, reencontrarte con tu paisito. Pues bueno, estamos ya en el cierre. Pablo, otra vez te agradezco mucho la generosidad para compartir la cocina de tus documentales, y bueno, espero que disfruten el documental. De verdad, yo lo he visto, yo tuve la fortuna de verlo en el festival en pantalla grande, y bueno, la he visto un par de veces más, y siempre me conmueve, y es más, lo utilizo a veces. Hace unos días se lo recomendaba a una alumna, por otra razón, ¿no? Pero tenía que ver con replicar y cuestionar las herencias familiares. Pues bueno, muchas gracias con todos, y hasta una próxima oportunidad donde seguiremos hablando de la cocina de la creación. Gracias. No, gracias, Joel, Giovanna. Chao, gracias. A todos por ahí, a Daniela. Gracias. Ojalá les haya parecido bien todo. Y bueno, que nos podamos ver pronto por ahí, con la nieve entre los dos, quizás, dentro de un tiempo, dentro de un año y algo. Bueno, gracias, Pablo. Gracias. Chao con todos. Muchas Chau, chau. gracias. Saludos a todos.